Saludos, amados. Qué poderosa palabra acabamos de escuchar en labios de nuestro pastor Rey Matos. Pero en esta hora quiero traer un testimonio también sumamente poderoso que va a la mano con lo que el pastor Rey acaba de enseñar. Y tenemos con nosotros a nuestra amada hermana Mayra Román. Mayra, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Dios le bendiga, pastor. Bien, gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame, la Biblia nos habla de que las familias se supone sean un instrumento de parte de Dios para traer bendición. Pero vivimos en un mundo caído y sabemos muy bien que también las familias pueden ser un instrumento para perpetuar la maldición o la iniquidad. Eso pasó en tu caso, ¿verdad? Sí, lamentablemente, ¿verdad? Vengo de un hogar disfuncional, donde mi papá pues fue un hombre bien maltratante y lamentablemente pues viví también eso en mi matrimonio. Cuéntanos acerca un poquito de tu niñez y de la crianza, ¿verdad? ¿Por qué dices que tu papá fue un hombre maltratante? ¿Cómo eran las condiciones en las que ustedes estaban viviendo? Sí, mi papá era un hombre bien perfeccionista y todo había que hacerlo bien y prácticamente todos los días nosotros, yo y mis hermanos, recibíamos golpes físicos, mucho maltrato emocional, qué bruto eres, qué bruta eres, no sirves para nada, yo no sé para qué hiciste eso si no sabes hacer nada, o sea, muchas palabras, ¿verdad?, que nos denigraban y nos hacía sentir menos. Sí, y te pregunto, ¿eso comenzó desde pequeños o fue desde cuando eras más grande? ¿Ese trato cuándo comenzó? Desde que yo tengo uso de razón. ¿De verdad? Sí, hasta los 18 años que decidí irme de mi casa. Wow. Y te pregunto, Mayra, que tú sepas, tu abuelo, el papá de tu papá, ¿cómo trataba, cómo fue la crianza de tu padre en la casa de tu abuelo? Sí, yo desconocía el trasfondo de mi papá. Cuando me voy a los 18 años de mi casa, me fui a estudiar al recinto universitario de Río Piedra. Y en el último semestre fue que yo conocí al Señor. Y entonces ahí, cuando el Señor me dice que yo tengo que perdonar a mi papá, entonces pone en mi corazón buscar el trasfondo de mi papá. Y cuando yo busqué ese trasfondo, realmente era el doble o el triple peor de lo que él nos hizo a nosotros. O sea que estamos viendo que tu papá estaba repitiendo. Correcto. Aquello que él había aprendido y que él había vivido de su papá y tal vez de su papá, ¿verdad? Y tal vez eso Muy venía, probable. ¿verdad? Ya trayendo era como una bola de nieve que venía haciéndose Sí. cada vez más grande y más grande. Entonces, me dijiste que a los 18 años te vas de tu casa. ¿Por qué? Me fui porque ya no toleraba más el abuso. Yo estaba en el primer año de universidad y yo iba a la universidad en pleno verano con manga larga para que no me vieran los golpes. O sea, porque era evidente en tu cuerpo las marcas del abuso de parte de tu padre. Sí, era bien evidente. ¿Era solamente contigo y con tus hermanos o también era con tu mamá? Con mi mamá era más maltrato emocional. Muy pocas veces yo vi que la empujara o algo así, pero sí en términos ¿verdad?, verbales era bastante hostil. ¿Cómo esta crianza te marcó? Que vino a creer Mayra de Mayra cuando se veía al espejo, cuando tal vez estaba pasando por problemas difíciles. ¿Cuál es esa voz que salía? ¿Qué fue lo que creíste de ti misma? Pues yo lo primero que pensaba era que para qué yo nací, que yo hacía en este mundo. Yo me sentía que yo no tenía valor alguno. No entendía incluso por qué a veces sacaba buenas notas, ¿verdad?, en medio de toda esa vivencia. Y yo a veces me preguntaba, ¿pero por qué me dice bruta si yo tengo buenas notas en la escuela? Pero yo no supe amarme a mí misma, no sabía lo que era un abrazo, un beso, que me dijeran, hija, estoy orgullosa de ti. Nada de eso y mi autoestima estaba totalmente por el piso. ¿Cómo
sales así de tu casa, sales así de herida como acabas de explicar. ¿Cómo eso se proyectó cuando te casaste? ¿Cómo te proyectabas de la misma forma? Como que pues, yo no valgo nada, me voy a juntar con cualquier hombre. ¿Cómo fue eso? Pues mira, a pesar de que, ¿verdad? Tuve esa vivencia, yo siempre pues quise tomar el cuidado de saber con quién casarme y me casé con un hombre que estaba en la iglesia, hombre que había conocido al Señor, toda su familia eran cristianos. O sea, para mí, yo me estaba casando con el hombre correcto, pero no fue así. Y no pude identificar unas señales, quizás por causa de lo que viví con mi papá y en mi casa, no pude identificar unas señales que entonces las comencé a vivir en mi matrimonio. De verdad. ¿Y cuán temprano en tu matrimonio comenzaste a vivir estas experiencias negativas? Desde el primer día de boda. Desde el primer día de boda. Sí. ¿En el noviazgo él no se comportaba de esa forma? No. O sea que algo cambió. Algo cambió. Se dijeron sí frente al altar y algo cambió en ese hombre que desde ese momento en adelante él fue otro. Sí. ¿Cuánto tiempo duró? Fueron 17 años, casi 18. 18 hasta que años. En un momento dado, yo siempre tenía mi tiempo a solas con Dios y en uno de esos tiempos a solas con Dios, el Señor me habló claro y Él me mostró unos espejuelos y me dijo, te voy a poner estos espejuelos para que veas. Y entonces ahí yo pude ver la realidad de lo que estaba pasando en mi casa. Y sé que fue el Espíritu Santo, ¿verdad?, que me mostró la realidad de lo que estaba pasando. Y entonces ahí el Señor me muestra claramente que me divorciara. Y para mí eso fue bien fuerte porque yo me casé para toda la vida. Y yo no entendía por qué Dios me decía que me divorciara, ¿verdad? Fue un golpe bien fuerte. Pero luego cuando culminé con el divorcio, el Señor me llevó a la palabra y me llevó al Salmo donde dice, te libré de varón violento. O sea que Dios, yo sé que fue el que me fue llevando para sacarme de ese ciclo. Te pregunto, ¿hubo hijos producto de este matrimonio? Sí, hubo 2. ¿Llegó algún momento en tu vida, dentro del matrimonio, que tú pensaste, esto tal vez mis hijos puedan vivir lo mismo que viví yo? Ese era mi mayor temor. Sí. Sí, e incluso cuando pequeño hubo un momento dado en que a mí me dio mucha ira por algo que ellos hicieron y cuando yo fui a darles, me detuve y yo dije, yo no puedo hacer lo mismo. Y entonces recuerdo que con todo y ropa me metí dentro de la bañera, abrí la ducha y empecé a llorar y a pedirle al Espíritu Santo que me ayudara. Y sé que Dios estuvo conmigo en ese momento y cada vez que yo sentía que algo de eso podía venir, yo comenzaba a orar, me alejaba y gracias al Señor pues no caí en eso que, ¿verdad?, mi papá hizo conmigo. Háblanos de eso, ¿cómo no perpetuaste, verdad, esa iniquidad para que siguiera pasando de generación en generación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Dios para que fuera en ti la última generación y de que de tu generación posterior en adelante fuera una de bendición? Yo creo que lo primero es reconocer que tienes ese problema, ¿verdad? Porque uno siempre dice, yo no voy a hacer lo que mis papás hicieron, sí. Pero cuando estás en la realidad de lo que estás viviendo, tú sientes exactamente lo mismo y te impulsa a hacerlo. Entonces, a quien único puedes recurrir es a Dios. Él fue mi psicólogo, Él fue mi psiquiatra, Él fue todo para mí y sobre todo mi ayuda espiritual. Y cuando yo tenía mi tiempo a solas con Dios, el Señor me confrontaba con la palabra. Y entonces ahí yo podía a veces estar en ocasiones cuando el Señor trataba esa sanidad conmigo, yo podía estar 4 horas
en el cuarto, ahí versículo tras versículo, era medicina para mis huesos. Y eso me emociona porque el saber que la palabra es medicina y me curó y me ayudó a salir de esa ira y de esas actitudes que mi papá tuvo y que yo pensé que yo no las tenía, me sanó. El Señor realmente, el Espíritu Santo me sanó. Es glorioso porque la Biblia habla a sí misma de ella en hebreo, que la palabra es viva y eficaz. Amén. Y qué bueno es ver cómo la palabra de Dios, la voz de Dios, fue la que transformó y como tú muy bien dijiste, te cambió los lentes. Sí. Que fueran las creencias que hay en nuestro corazón. Amado hermano, así como Mayra estuvo dispuesta a someterse a la voz de Dios, Dios quiere hablarte a ti también y Dios quiere sanar tu corazón. Yo no sé por qué situación tú estás pasando, pero yo lo que sí sé es que Dios está dispuesto a sanar y restaurar lo que ha sido perdido y lo que ha sido robado y lo que ha sido dañado. Así que Mayra, ¿qué palabras le puedes dar para ya ir cerrando esta entrevista? ¿Qué palabras le puedes dar a cualquier persona que tal vez se encuentre como tú te encontrabas en esta situación? Lo primero es que nadie tiene derecho, ¿verdad?, a recibir maltrato. Dios nos hizo, ¿verdad?, para que fuéramos familia y compartiéramos en amor. Y si usted se encuentra en estos momentos pasando por una situación similar, reciba ayuda, busque ayuda, reconozca el problema, no tenga miedo, Dios la va a guiar y sobre todas las cosas permita que el Espíritu Santo también trabaje con usted y le muestre, ¿verdad?, esas áreas donde por causa de todas estas situaciones, ¿verdad?, tenemos que fortalecerlas para poder seguir hacia adelante, hacia aquello, ¿verdad?, que es el destino para nosotros. Amén. Así que Mayra, muchas gracias por estar con nosotros en este ratito. Nos gozamos, Amén, ¿verdad?, de escuchar lo que Dios ha hecho y continuará haciendo en tu Amén. vida. Así Amén. es. Así que, amados, Dios les bendiga y continuamos con este gran culto.